hígado anterior con el borde cubital de su mano, de cierta forma, ¿no? Para descartar que la onda sea transmitida por la pared. ¿Ya? Y evidentemente vamos a ver que sea de hígado. El signo de témpano consiste en una sensación de choque igual que perciben los dedos cuando comprimen bruscamente la pared de un abdomen ascítico a nivel del epigastrio al tropezar con un órgano macizo como es el hígado sumergido en el líquido. Es lo mismo pero con una mano y a nivel del epigastrio, ¿no? Otras veces lo que se siente es el contrachoque, quiere decir que el hígado va hacia la parte posterior y vuelve, el órgano hundido por los dedos vuelve a su posición anterior y entonces al flotar de nuevo cuando los dedos lo perciben. Más que todo en pacientes con ascitis y hepatomegalia vamos a ver estos signos, ¿ya? Signo de doble ruido ascítico. Estando el enfermo de pie, se da un golpe seco en un punto de declive del abdomen, mientras que con el fonendoscopio afrontamos en otro distante, normalmente se percibe como un ruido único y seco debido a la vibración panical provocada por el golpe. En ascitis se añade al anterior otro ruido debido al movimiento impreso al líquido peritoneal. Lo mismo, ¿no? Pero de otra forma. Este es el famoso signo del témpano para palpar hígado o masa tumoral cuando hay ascitis. ¿Ya? Entonces, comprimimos a nivel del epigastrio con estos dos dedos y ponemos el otro debajo. Vamos a ver cómo el hígado hace el contrachoque. Signo de la vibración abdominal o de Brun. Se solicita al enfermo que hable en voz alta y con claridad, separando las sílabas, ¿no? Entonces, en monosílabos. Se aplica entonces la mano plana sobre la pared abdominal y se perciben vibraciones del todo comparables con las vibraciones torácicas, ¿ya? Como si palpáramos las vibraciones torácicas. Se cree que este fenómeno es provocado por finas sacudidas vibratorias que habitan el centro frénico. Miren ustedes, se acuerdan que el centro frénico generaba el diafragma, ¿no? Y se propaga por una delgada laminilla líquida que moja los repliegues peritoneales. ¿Ya? Entonces hay toda una patología de este signo, ¿no? Este signo desaparece más tarde si la ascitis se hace muy abundante. Obviamente cuando ya no hay espacio para nada, para ningún tipo de vibración, vamos a ver esos abdómenes a tensión que tenemos que hacerle el drenado de la paracentesis de forma urgente, ya vamos a dejar de percibir. Y vamos a ir a los famosos exámenes complementarios de abdomen, ¿ya? De abdomen hay una forma particular de pedir la radiografía, no de como el tórax, ¿no? Que era contra anterior y anterior posterior. En abdomen tenemos que pedirle la radiografía de pie, ¿ya? Para ver que todos los órganos estén en su lugar y que veamos las alteraciones sobre todo de los intestinos, ¿no? De las masas intestinales. Entonces, una radiografía simple es muy útil en abdomen. Es de gran ayuda diagnóstica, en especial en los procesos abdominales agudos, como veíamos, ¿no? La obstrucción aguda que veíamos en la anterior clase, de diagnóstico incierto. Las placas se obtienen en posición supina, ¿ya? Quiere decir parada, ¿no? Erecta o con el paciente alternativamente del cúbito lateral derecho o izquierdo, esto en caso de ascitis igual, ¿no? Para ver hacia qué lado se mueve el líquido. Es obligado a efectuar una radiografía torácica al mismo tiempo que una radiografía abdominal simple. ¿Por qué creen que nos serviría una radiografía torácica para investigar patología abdominal? A ver qué se acuerdan los anatomistas. ¿Cuál? De no, ahorita digo de rango. Pero a nivel abdominal, qué importante sería un derrame pleural. Que puede haber derrame pleural solo, ¿no? ¿Qué otra cosa se le ocurre? En tórax, ¿qué órgano importante aparece de forma parte del abdomen? El diafragma. ¿Ya han leído ese signo que aparece encima del diafragma? No sé si lo han escuchado alguna vez. Esto lo van a ver en cirugía más que todo porque es parte de lo que hablábamos de la perforación de vísceras huecas, pero es bueno que ya lo vayan sabiendo.
También debemos pedir la radiografía de tórax ante estos casos, ¿no? Y es obligado a efectuarlo junto con la radiografía del ojo. El motivo es doble. Es un proceso intratorácico igual viene una pericarditis aguda, una neumonía basal que va a originar dolor que se transmite en el abdomen, ¿no? Pericarditis aguda, ¿por qué? Porque sabemos que hay una cara inferior del corazón que se apoya sobre el diafragma, ¿no? Entonces puede transmitirse dolor a nivel abdominal. Las neumonías basales de la misma manera y pueden originar ese tipo de dolor. También son posibles imágenes torácicas en relación con la patología digestiva, la elevación aguda, ¿no? Del diafragma derecho como centro de acción pleural que ilumina su entorno. También miren en casos de absceso subfrénico que puede localizarse justamente ahí debajo del diafragma, o quiste hidratídico, que es una parasitosis de quiste hidratídico, ya muy poco común, pero cuando se presenta la imagen es bonita, ¿no? ¿Saben más o menos cómo se ve un quiste en ecografía o en radiografía? Se ve un espacio lleno de líquido con doble capa, ¿no? Entonces, líquido en radiografía, ¿qué color se ve? ¿O cómo se denomina? ¿Se acuerdan? Radiopaco, ¿no? Y en tomografía, hiperdenso. Bien. Ya, entonces, eso le va a orientar y su capa va a ser bien fina y con doble capa, ya, a diferencia del absceso que la capa es más gruesa. Entonces dice, también el quiste hidratídico que hablábamos, derrames plurales unio bilaterales en la pancreatitis aguda. Pancreatitis aguda, miren, es una patología que da muy frecuentemente derrame pleural, que ahí tendría importancia lo que dijo su compañero, ¿no? Si ven un derrame pleural del lado, pero lo característico de pancreatitis es el derrame pleural del lado derecho, ¿ya? Y es unilateral. ¿Ya? Entonces, si ven solamente el lado derecho y hay dolor abdominal, me digo pancreatitis, ¿no? También van a la telestasia laminar de Fleschner en los procesos diafragmáticos inflamatorios 1. Otra cosa importantísima en la radiografía de tórax, por ejemplo, es la sombra gástrica, o el botón gástrico que se llama. Ya cuando está muy digerido ese estómago, vamos a ver que va a subir hasta por acá, ¿no? Y lleno de burbujas de aire incluso. O la hernia diafragmática que hablábamos, ¿no? Cuando se entran los intestinos acá, y vamos a tener ahí las vísceras en tórax, ¿ya? Entonces, de esa manera es muy importante también la radiografía de tórax en abdomen. Y orientándonos a procesos digestivos, el absceso subfrénico que hablábamos, que vamos a ver una elevación e inamovilidad de la cúpula diafragmática derecha, como sin derrame pleural concomitante. Entonces, va a quedar inmóvil. Si le pedimos inspirar al paciente, no va a poder descender su diafragma, o si le pedimos expirar tampoco, porque hay presencia de una inflamación grave, ¿no? Como es el absceso. En perforación de víscera hueca, miren el gas libre intraperitoneal, el motivo de una imagen semilunar clara en la región intradiafragmática derecha, que es lo que le dibujé, inmovilidad diafragmática, y en fase tardía ya se va a ver un exudado. Miren, va a aparecer un líquido inflamatorio peritoneal y se van a extender las masas, ¿no? Cuando la sombra del gas es solo visible a la izquierda, es difícil distinguir el gas acumulado bajo el diafragma del gas situado en el fondo gástrico. Entonces, si esa misma imagen lo vemos al lado izquierdo, podemos sospechar o confundirnos con el botón gástrico que se llama, ¿no? Que también tiene aire. En caso de oclusión intestinal, radiológicamente no es posible diferenciar si su origen es intrínseco o extrínseco. ¿Qué quiere decir intrínseco? Que se haya perforado por una lesión netamente del tubo digestivo, como la úlcera gástrica, o extrínseco que se haya sido perforado por otro proceso fuera del tubo digestivo, ¿no? Por ejemplo, tal vez alguna compresión por un tumor, tal vez el embarazo también puede generar, ¿no? Por la compresión, un globo vesical también que puede estar apretando. La imagen varía según la altura del obstáculo, pero son rasgos comunes la distensión a veces con niveles líquidos de las asas intestinales proximales y la disminución o falta total de gas en el tramo subgestionótico. O sea, abajo de la obstrucción no va a haber gas obviamente porque está todo fluido, ¿no? En el hilio biliar, ¿qué es el hilio biliar? Es cuando hay una parálisis de la vía biliar, ¿no? Sabemos que el hilio intestinal. Y los signos radiológicos panonomónicos es, vamos a ver obviamente un cálculo visible, ¿ya? El cálculo, ¿saben cómo se ve en ecografía? Dato importantísimo. Normalmente la ecografía es el gol estándar para diagnosticar el litiasis, ¿no? Porque algunos hitos no lo vamos a ver en la radiografía.
clínica no tiene, ustedes pueden pensar que son artefactos, ¿ya? ¿Qué es artefacto? Quizás un problema de transductor que le está poniendo al paciente, quizás algún cuerpo extraño del paciente que está en la parte simultánea, cosas así, ¿ya? Pero un cálculo, un hito biliar tiene obligatoriamente que dar sombra acústica, ¿ya? Es como que tuviera borroneada su imagen en la ecografía. Lo vamos a ver cuando tengamos para que lo puedan identificar, ¿ya? Entonces dice, en el cálculo visible también va a haber asa de intestino delgado dilatadas y con niveles hidroaéreos. Los niveles hidroaéreos saben identificarlos, ¿no? Es bonito, el cálculo como su nombre lo dice. Digamos, tenemos nuestra radiografía de abdomen y vamos a tener más o menos así niveles hidroaéreos, donde el aire va a estar arriba y abajo va a estar el agua, ¿no? O el contenido intestinal. Ya normalmente vienen así apilados, se llama, como pilas de moneda, uno sobre otro. ¿Ya? Cuando vean esa imagen, igual es signo de obstrucción intestinal, ¿ya? Igual es grave eso. Y aerobilia significa presencia de aire en las vías biliares, ¿ya? Igual eso se va a ver en ecografía. La cantidad de asas depende, como siempre, de la altura de la obstrucción, ¿ya? Si es alta, va a haber menos asa, si es baja, va a tener más asa pretendida. Y la aerobilia es prácticamente constante, o sea, sí o sí va a haber aerobilia por intensidad de aire en las vías biliares. El examen radiológico de tórax se inicia con la radioscopía. Entonces ahora vamos a ir viendo ya las radiografías de todo el tubo digestivo. Vamos a empezar con la radioscopía siempre del tórax en sus distintas proyecciones, la cual puede señalar la presencia de cuerpos extraños opacos, el megaesófago, en el caso de Chaga, por ejemplo, ¿no? El megaesófago lleno de alimentos y líquidos, o una hernia de llaga, que es lo que le dibujaba cuando las abdominales entraban tórax, que si se muestra a un nivel puede ser interpretada como un derrame pleural. En la disfagia espondilopática, quiere decir por alguna degeneración de las articulaciones, puede generar disfagia, se observan lesiones artróticas, ¿no? Degenerativas de la articulación intensas de las tres últimas vértebras cervicales. La papilla varitada es ingerida, o sea, hay que darle al paciente que tome un contraste, ¿no? Es ingerida a pequeños sorbos mientras el paciente se dispone en posición oblicua anterior derecha o transversa, que permite la máxima visión del espacio claro retrocardial. Por tratarse de un órgano de tránsito, el esófago rara vez se ve en su totalidad. Entonces, este es un estudio de imagen con contraste del esófago, ¿ya? Entonces, como es un órgano de tránsito, quiere decir que su función del esófago es netamente transportar el alimento. No lo vamos a ver bien dibujado como se ve en anatomía, ¿no? Lo vamos a ver con algunas dificultades de relleno. Los sorbos del contraste descienden de manera continua con un breve paro a nivel de la estenosis fisiológica. En caso de que sospechemos de estenosis, ¿ya? Cuando vamos a sospechar estenosis del esófago, por ejemplo, el paciente come y siente una cosa trancada, un tubo ahí, ¿no? O come y lo tiende a vomitar, ¿ya? Rápido. Entonces puede ser a nivel cricoideo, a nivel traqueal, a nivel diafragmático, que serían las porciones del esófago, ¿no? Para alcanzar el sector intradiafragmático de disposición conoide, de vértice superior y base abierta hacia el fondo gato. Ahí vemos entonces, se llama el tránsito esofágico o esofagograma, que es darle a ingerir el contraste al paciente y sacarle radiografía en sí, ¿no? Aquí, miren, hay una falla de relleno llama del esófago y más o menos por acá habrían dos estenosis, ¿ven? Como no pasa con la misma facilidad como en esta zona de contraste. Igual acá, aquí muy poquito está pasando, ¿no? Entonces ahí vemos una estenosis que podría ser, me parece que es extrínseca, que otro órgano está afectando ahí al esófago, ¿no? Puede ser un tumor, puede ser un misoma molecular o algo que esté en contacto ahí con el esófago. Y esta es una estenosis péptica supraherniaria, dice. Hay una hernia, miren acá, y encima de la hernia hay una estenosis, ¿no? Esta parte sería la parte estenótica o más angosta del esófago con la unión del estómago, ¿no? Esta es una compresión extrínseca esofágica por una cariomegalia. ¿Han visto esa cariomegalia que tenemos en algunos pacientes, ¿no? Global o grado 4, miren cómo desplazan al esófago y generan estenosis igual, ¿no? Estas son las famosas varices esofágicas. ¿En qué paciente decimos que tenemos varices esofágicas? ¿Se acuerdan? Leumotrenioscopía con varices. ¿Quiénes son los más propensos a formar varices esofágicas? Hipertensión portal. En el caso de hipertensión portal, pero ¿qué patología lo genera eso? Porque hipertensión portal es obviamente parte de la fisiopatología. ¿Se acuerdan los cirróticos? La patología
un flujo retrógrado, forma esto lo que son las varices esofágicas, ¿no? Durante la maniobra de Van Salva dijimos, ¿no?, que es aumentar la presión, el calibre del órgano es inferior, pero se hace, ¿no?, decir los defectos de represión. El esófago es de represión, o sea, debe ser el aumento del calibre de la movilidad de contorno, y los extensos efectos de relleno serían esta parte a lo largo de la imagen esofágica, ¿ya? Varices esofágicas no diagnosticamos con esto últimamente. ¿Por qué? Porque el contraste es tóxico y es caro, ¿ya? Entonces lo hacemos normalmente a través de una endoscopía, ¿ya? Pero esta era una opción antes cuando no teníamos mucha facilidad a endoscopía. Esofagoscopía entonces permite la visión ya de la mucosa, ¿no? Esofagoscopía significa entrar con una cámara, que sería lo que hacemos en una endoscopía, pero al inicio, ¿no? Permite la visión de la mucosa del esófago, sus peligros, y así suelen forzar con violencia el acceso a través del estoma proximal esofágico al ingresar obviamente con la cámara, ¿no? Y no tener en cuenta la estenosis cicatrizal, quizás el paciente tuvo una secuela de una lesión anterior, o los grandes divertículos. Divertículos saben que son dilataciones, ¿no? O bien el desgarrar varices al practicar una duración excesivamente intensa. Doctora, una pregunta: ¿durante este procedimiento el paciente está sedado? No, hay pacientes que toleran muy bien de piel. Los jóvenes normalmente no. ¿A quiénes sedamos? A los secuelados, ¿no? Secuelas de ACV, los viejitos, algunas personas muy nerviosas, ¿ya? Pero normalmente es solamente hablar al paciente, explicarle, lo echan de un lado de un decúbito, le ponen un dilatador que muerde como lo que nos pone el dentista, más o menos. Y ese dilatador repite la apertura bucal constante y entra por ahí. Lo único que puede generar un poquito de náusea, pero para eso lo medican antes. Le dan antibióticos y también le echan un anestésico local a la parte donde uno deglute, ¿no? Entonces ahí le echan, por ejemplo, lidocaína en spray o algo para que no haya ese reflejo de la dilución y la posición. ¿Ya? Eso se puede hacer en paciente de piel. ¿Y la producción de saliva? Ahí tiene que estar aspirando. Es que una vez ingresa a la cámara, después de la cámara entra una aspiradora. Porque no solamente tiene salival en todo, se va haciendo hipersecreción, porque está entrando algo extraño. Las principales indicaciones entonces de esofagoscopía en una hemorragia aguda del tramo superior del tubo digestivo. ¿Se acuerdan? Hemos tenido hemorragia digestiva en el hospital cuando la gente nos dice hecho caca negra. Bueno, eso significa melena, ya lo hemos avanzado también. Entonces eso es signo de una hemorragia digestiva alta, ¿ya? Entonces ustedes obligatoriamente tienen que dejar a ese paciente en NPO, o sea, nada por vía oral, dejarlo en reposo el tubo digestivo porque está sangrando, ¿no? Y indicarle en este caso sería una endoscopía, ¿ya? Endoscopía digestiva alta. Entonces, esta endoscopía de urgencia es de la mayor importancia en la detección entre varices esofágicas sangrantes o otra causa de hemorragia en cirrosis hepática, normalmente que son los pacientes etílicos. También, cuando sospechamos de varices esofágicas, han relegado casi totalmente el examen radiológico, ¿no? La endoscopía entonces es el gol estándar para diagnosticar varices esofágicas. El solo aumento de las pequeñas venas superficiales debe considerarse como signo de hipertensión portal. Entonces, si entra la endoscopista y solamente ve pequeñas dilataciones de las venas, que se va a ver bonito ahí en la endoscopía, ya debemos clasificarlo, dice ese paciente, como una hipertensión portal y medicarlo, ¿no? Para la hipertensión portal, lo que he hecho, le damos beta-bloqueante. ¿Se acuerdan que beta-bloqueante era en el tubo digestivo? O para hipertensión portal. ¿Se acuerdan de él? El propranolol, ¿ya? Lo hablamos en una clase. Entonces, ahí hay una contradicción, por ejemplo. ¿Los hepatópatas son hipertensos o tienen hipotensión? ¿Sí se acuerdan? Los cirróticos, los hepatópatas. La hipotensión, ¿no? Normalmente no es menos de 90-60, pero ellos manejan un 90-60, un 60, ¿ya? Y tenemos que indicar este propranolol, ¿ya? Al ser un beta-bloqueante, es un antihipertensivo. Entonces, hay esa contradicción de iniciar este beta-bloqueante a un paciente cirrótico, pero se ha visto que más de riesgo corre por hipertensión portal, ¿ya? Porque genera lo que son las varices y puede sangrar con hipotensía aguda. Entonces, se inicia este beta-bloqueante para la hipertensión portal por la dosis bajita, ¿ya? El comprimido viene de 40 y se inicia en la mitad cada 12 horas, ¿ya? Y ahí, pero hay que controlar estrictamente la presión arterial. Igual habíamos hablado qué signos son los que nos indican que podría tratarse de la presión basal del paciente. Por ejemplo, le tomamos a Sharit y está con 80-50, ya que en la definición es hipotensión, ¿no? 90-60. Pero qué signos tenemos que ver en ella para pensar en que sea su presión basal, porque hay pacientes que tienen esa presión basal, quiere decir que no es mala, ¿no? Que ellos están acostumbrados, que por su constitución quizás es muy flaco, es muy joven, ¿no? ¿Qué signos pensaríamos que usted preguntarían a ella o usted revisarían en ella para estar seguro de que sea su presión basal? ¿Se acuerdan? Frecuencia. ¿Frecuencia cardíaca?
Si ella, a nivel del flujo sanguíneo renal, ¿qué pasa cuando hay hipotensión? Hipoperfusión y disminución del flujo, ¿no? Oligonuria. Entonces hay que preguntar el Sharid o cuantificar su diuresis. ¿Cuánto es la diuresis normal? 1 ml por kilogramo peso. Y en ml 24, ¿cuánto es? 1.500 a 2.000, ¿no? Ya, entonces si Sharid orina a los 2.000 en 24 horas, estamos tranquilos, ¿no? ¿Por qué? Porque su riñón nos está diciendo que está con una buena presión o una presión basal que ella está regular. Entonces, eso es para que se den cuenta, ¿ya? Va a haber algunos pacientes cirróticos que llegan con 80-50 y la enfermera se asusta, ¿no? Doctora, está hipotensa, no sé qué. Entonces, ustedes van a ir a ver su balance hídrico que les muestro siempre, ¿no? El balance hídrico, donde ahí la enfermera cuantifica la diuresis, ¿ya? Si la diuresis está entre 1.500 a 2.000, como me dicen ustedes, está perfecto, entonces no se asustan, ¿ya? Es por la patología de base. Tumores y alteraciones inflamatorias. En los carcinomas sabemos que es tumor maligno, ¿no? De la región del cardias, que es la unión, ¿no? Del esófago con el estómago, permite aclarar que de origen gástrico o bien un carcinoma del epitelio plano. Entonces, cuando sospechamos de tumores, por ejemplo, el paciente que siempre le digo, ¿no? Una extrema pérdida de peso, quizás envejeció 10 kilos en un mes o 20 kilos en un mes, y tiene antecedentes de cáncer, y hemos estado viendo bastante cáncer en jóvenes actualmente, ¿no? En la verdad hemos estado con unos 10 pacientes ya con cáncer de menores de 40 años, cáncer hepático, cáncer bucal, cáncer de tiroides, ya, entonces hemos llamado atención también para nosotros, ¿no? Para exponernos a la cosa cancerígena que están declaradas, por ejemplo, el esmalte de uñas que se ha declarado últimamente, ¿no? Entonces tenemos que pensar en esas cosas, ¿no? Porque está aumentando lo que es cáncer en jóvenes. No sé si me mostré, la tomo que mandé al grupo del paciente, ¿no ven? Es un paciente joven, 42 años, haitiano, con un CA pancreático, con MTS, que es metástasis, a hígado, ¿no? Entonces, también cuando sospechamos este tipo de tumores a nivel gástrico, pedimos también endoscopía o a nivel esofágico, ¿no? En caso de hernias de hiato que le dibujaba acá y trastorno de la motilidad peristáltica, en este último caso su valor es inferior a la manometría. La manometría es un estudio para cuantificar la presión a nivel del tubo digestivo, ¿no? Entonces va a haber pacientes que van a tener bajo peritalismo, entonces también podemos hacer con este estudio. El examen radiológico del estómago nos informa sobre la morfología, su forma del órgano, su función motora, el aspecto de la mucosa, que es importantísimo, ¿no? Quién no tiene una gastritis ahora, y la presencia de lesiones orgánicas. El paciente debe estar en ayunas, obviamente, desde la noche anterior, por lo menos 48 o 8 horas antes. Desde 48 horas a 2 días anteriores hay que suprimir toda medicación activadora depresora del funcionalismo gástrico. ¿Qué quiere decir esto? Los profiléticos, ¿no? Como la metoclopramida, ya normalmente damos los glifosantes, digamos, ¿no? Así como la ingesta de sustancias opacificantes, motivo de molestia en superposición de imagen. Sustancias opacificantes sería, por ejemplo, que esté deshidratado o que esté utilizando alguna bebida energética, ¿no? Entre los opacificantes se aconseja el sulfato de bario, propolizado y estabilizado. La capacidad del estómago de un adulto son de 400 ml, ¿ya? La ingesta de contraste debe ir precedida de una radiografía de tórax en busca de anomalías de diafragma, zonas basales del pulmón, entonces también está indicada la gastroscopía, seguido de una visión directa de la penetración del área gástrica. Un nivel líquido limita la cámara de aire a veces motiva con el ángulo esplénico del poro. Entonces da la técnica, ¿no? Dice que echado al paciente es fácil apreciar cómo al desplazarse el gas de la cámara de aire a secciones menos declive es distribuido por el contenido gástrico y más frecuente que incluso en exploración de columna vertebral o lumbar. Biografías que son iguales estudios de imagen pero de riñón, apreciar en dicha zona imagen densa, esférica con aspecto de formación quística que contrasta con la menor densidad de la grasa vecina. Esos matices todo lleno de partes blancas. Entonces esto más o menos es lo que se va a ver en una radiografía, ¿ya? Dicha sombra queda perfectamente delimitada en la sombra esplénica, hepática y renal izquierda, es para media y una afectación diafragmática avanzada de dicho músculo. Entonces ahí tenemos, ¿no? En este caso sería un tránsito gastroduodenal, porque no solamente vamos a ver el estómago, también vemos lo que es el esófago y los intestinos, ¿no? Ahí vemos la morfología del estómago. Aquí miren, hay una dificultad de relleno, entonces probablemente hay una úlcera o algo ahí donde esté detectando. Y el paso al través del duodeno, ¿no? Igual acá hay defectos de llenado. En el curso del examen se va a considerar el paso del contraste por el cárea que veíamos y la manera de llenarse el estómago. La papilla cae por la parte más interna de la cámara de aire sin encontrar apenas resistencia. También se va a dibujar la forma del estómago que va a variar de acuerdo al tipo constitucional que hemos avanzado también en los biotipos. Disposición de la grasa que forma la almohadilla o combineta abdominal. Si se
Vamos a ver también el tono y la sinesia. La sinesia son los movimientos, ¿no? Son cualidades que dependen de la musculatura, obviamente. El músculo liso del estómago son funciones paralelas, o sea, van juntas, no concordantes. El tono depende de la longitud y reposo de la fibra muscular y mide la resistencia de las paredes de su distensión. Vamos a perisístole. La sinesia, función peristática, está representada por el conjunto de movimientos del estómago, los cuales tienden a vaciar, ¿no? Que es el objetivo. El estómago hipotónico, la papilla pasa rápidamente al segmento inferior, es decir, no se detiene en el estómago, pasa al intestino, ¿no? Y este se va a parecer extendido, mientras que las paredes del cuerpo se aproximan para separarse fácilmente cuando el compresor levantamos el estómago. El estómago hipertónico ya es casi horizontal, con el antro afilado y los pliegues de la mucosa muy visibles. Y se va a llamar el estómago en asta de todo, más o menos de esa forma, más horizontal. Hay un periodo de relleno estómago normal, ahí va pasando el alimento, ¿no? Pasa por la curvatura interna, dice, y va progresando hacia el filo. La sensibilidad, también la palpación o compresión del estómago bajo la pantalla es indolora, se encuentra aumentada de manera difusa la gastritis, la hiperestesia del plexo solar, se acuerdan que está el plexo solar atrás del estómago, y en puntos circunscritos en la úlcera y tumores malignos. La movilidad del juego del diafragma determina un ligero aplastamiento de la cámara de aire en la inspiración, ¿ya? En la inspiración, entonces, el diafragma va a disminuir o va a descender lo que es el estómago. La movilidad manual es máxima a nivel de la grande y pequeña curvatura, es menor en el píloro y mínima en la parte alta del estómago, en lo que es el fundo gástrico, ¿no? La fijeza parcial o total se debe a perigastritis. Entonces, cuando tenemos inflamado el estómago, va a tener cierta fijeza, no va a ser tan móvil. Y evacuación a las 6 horas de la comida barricada, el estómago debe encontrarse totalmente vacío. Miren, 6 horas para que se vacíe el estómago, ¿no? Si ello no ocurre, cabe pensar en una hipotonía o atonía gástrica o una estenosis pilórica, que también es frecuente, ¿no? Que no deje pasar el alimento hacia el duodeno. Aquí vemos, bueno, dice aspecto de la mucosa, se aprecia bien mediante la ingesta de una pequeña cantidad de barrio poco espeso. ¿Qué es más importante ver acá? Podemos ver hipersecreción de moco líquido, ¿ya? Normalmente cuando hay hipersecreción de moco líquido, cuando tenemos mucho periodo o tiempo de inanición, ¿no? Sin comer. Después, mucho ayuno, que se llama. La posición vertical se continúa con la horizontal, que es la forma del estómago, ¿no? Estos pliegues abandonan la pequeña curvatura o su cercanía para dirigirse a la mayor, pasando de una cara a la otra. Determina la gran curvatura un entellamiento característico. Entonces, en la parte externa del estómago, en la gran curvatura, va a haber un entellamiento, ¿no? Va a haber unos efectos de relleno también. Ahí vemos, miren, un nicho ulceroso, dice a nivel de la porción vertical de la pequeña curvatura gástrica. Vamos a verlo por acá, ¿no? La pequeña curvatura. Entonces, esto también nos hace pensar de que podría ser una úlcera gástrica. Úlcera ya penetrante en la pequeña curvatura. Ya ha penetrado todas las capas del estómago, ¿no? Y hay riesgo incluso de perforación aquí. A nivel intestino vamos a considerar de manera sucesiva la exploración de las tres partes, ¿no? Como es el duodeno, después el bilio con colon y la región rectal y perirectal. La duodenoscopía. La exploración directa del duodeno es posible en todos los casos que no existe una estenosis antral, entonces a nivel del estómago, o una estenosis pilórica, gracias al empleo de fibrobroncoscopio unidireccional, ¿ya? Podemos entrar acá en la segunda mitad o segunda porción del duodeno a mirar, ¿ya? Los duodenoscopios pediátricos pueden ser considerables, ayuda para la disminución de la luz pilórica, es decir, con una cámara más delgadita, ¿no? Ya que su diámetro está comprendido entre 0,5 y 1 centímetro. El aparato con movimientos en su extremidad distal en 4 direcciones dióptricas conveniente da una visión global de la zona que se estudia. Entonces, esta duodenoscopía tiene interés para el estudio de la patología y la obtención de wilsongrafías también. ¿Se acuerdan el punto de Wilson? Que se enfoca ahí, ¿no? Se podemos meter contraste a través del duodeno y podemos hacer con las fotografías retrógradas, ¿ya? Que es un estudio también para verificar lo que es litiasis o litiasis, ¿ya? Mediante cateterización bajo control fibroscópico de la papila de Vater. ¿Se acuerdan la papila de Vater? ¿Dónde estaba? ¿En qué parte estaba? ¿El duodeno? Segunda porción del duodeno. ¿Segunda porción en qué cara? Ahí sí. La parte externa, ¿no? De la segunda porción. Y por ahí podemos inyectar contraste. Entonces, esa es la importancia de la duodenoscopía. Ya podemos investigar las vías biliares. La duodenoscopía para la tercera y cuarta porción permitirá descartar complicaciones de grandes divertículos. ¿Ya? A partir de la tercera y cuarta, lo más frecuente son los divertículos que permiten el paso al fibroscopio que previamente habrían sido observados por radiología. Son indicaciones de endoscopía en las imágenes radiológicas dudosas del proceso
la correcta radiología combinada con la biopsia duodenal endoscópica, lo más ideal posible será una combinación extremadamente útil para el diagnóstico. ¿Qué son las enteropatías difusas? Son aquellas enfermedades que cursan entre diarreas a constipaciones, ¿ya? Y normalmente son causas de origen autoinmune, ¿ya? O son causas de alergia alimentaria, ¿ya? Entonces, para hacer el diagnóstico diferencial de toda esa patología, nos vamos a ayudar de la endoscopía y la biopsia. La patología nos lo va a decir el diagnóstico, ¿no? Se prohíbe, dice, la ingesta de alimentos, sobre todo verduras y hortalizas o líquidos, desde la noche anterior. Obviamente, como toda endoscopía, se pone NPO desde la noche anterior. Con el fin de evitar la molestia en la presencia de residuos alimentarios, el ayuno deberá ser más prolongado si se sospecha de la presencia de una dificultad del paso gástrico. Entonces, si sospechamos una estenosis, hay que dejarlo 12 horas de ayuno. Tanto puede ser a nivel del píloro, del cardias o a nivel intestinal, y se prescribirá los días anteriores una dieta pobre en residuos, se llama dieta libre de residuos, ¿ya? Eso es una dieta muy ligera, muy no pesada, para que pueda digerir rápido el paciente. El tabaco, miren, por aumentar la secreción gástrica y la ingesta de agua, deberá excluirse a partir de las 8 horas antes, esto en la tabaquina, ¿no? De la exploración a fin de valorar adecuadamente la cantidad de secreción del cuerpo gástrico. El lunes ilio. El estudio radiológico de esta parte se realiza tras la ingesta oral de contraste valorado igual, pero en ocasiones puede realizarse por perfusión directa del contraste a través de una sonda colocada con esta finalidad para evitar procesos minuciosos. Como ya estamos hablando de más abajo del intestino, entonces el contraste va a tardar mucho más en llegar a esa parte, y hay esa opción de colocarlo directamente a través de una sonda, ¿no? Para detectar el proceso de la mucosa intestinal, parasitológico, sin este tipo de sonda muy útil para proceder a la detección de contraste con agua o solo con finalidades, ¿no? Que serían las zonas nasoidionales que se colocan, ¿ya? Y es directamente al yeyuno. El yeyuno se dispone arriba y a la izquierda, ¿se acuerdan la señalación, ¿no? Arriba de la izquierda y abajo a la derecha del abdomen está el ilio. No existe una zona concreta que lo diferencie, ¿no? Sino que se hace de una manera paulatina, más o menos evidente. En términos generales, el yeyuno se dispone en forma de la primera asa, la ciudad, bueno, la anatomía. Ahí vemos perfusión intestinal con la zona de Cano, contraste sin diluir. Ya, contraste sin diluir significa, miren cómo lo que decrece el contraste entre esta zona que está bien concentrado y acá, ¿no? Y en el otro, contraste diluido. Motilidad se dibuja en todas las asas de forma uniforme. Hasta ahí acaba la zona, ¿no? De yeyuno. Y de ahí se ha infundido el contraste. Fundamentalmente se van a apreciar 3 tipos de movimiento. Dice que reducen la incesante movilidad del intestino delgado con la finalidad de amasar, mezclar y desintegrar en finas partículas los alimentos, ¿no? Esa es la función principal de esta parte. Hay motilidad progresiva peristaltino que se llama, se traduce por ondas de contracción que avanzan, movimientos de segmentación que dividen el pequeño segmento. La motilidad pendular son segmentaciones en trozos largos con desplazamiento en vaivén pero sin progresión definida. La motilidad específica de la túnica interna solo puede reconocerse por radiología por imagen. Ya estos son estudios más avanzados ya de gastroenterología. Disposición anatómica del yeyuno de ilio. Entonces, el yeyuno de ilio que está en esta parte y el ilio por acá, ¿no? Estenosis de la luz intestinal por la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn es una de las enteropatías difusas que les decía, ya que tiene un origen autoinmune. El paciente cursa tanto con diarrea como estreñimiento. Le hacemos exámenes como parasitológicos, no hay nada infeccioso, ya netamente alteración de la mucosa y la motilidad. Y miren cómo no hay una imagen definida del paso del contraste, ¿no? Hay zonas donde capta bien el contraste, otras zonas donde no pasa aparentemente, otras donde se pasa muy poquito. Entonces es totalmente una alteración de la motilidad intestinal y de la mucosa. Y colon, tanta patología de colon importante que estamos presentando igual últimamente, ¿no? El examen del colon puede hacerse directamente sin el empleo de contraste o después de haber administrado la pastilla valorada de un enema. Ya, como está más abajo, entonces el contraste va a entrar a través de un enema, que se llama el famoso polo por enema. La radiografía directa sin contraste puede encontrar cámaras de aire, las cuales si son esféricas y con nivel líquido, suelen obedecer a una dificultad en el tránsito colónico y si analizadas las fermentaciones intestinales excesivas o del pericolónico, el famoso megacolon tóxico. El marco colónico semeja a un rectángulo, eso lo han visto, ¿no? Abierto por su cara inferior. Hay una porción ascendente, porción transversal, una porción descendente y un sinusoideo, ¿no? En sus porciones ascendente, transversal y descendente está sapulado por el hecho de que las bandas longitudinales de sus arterias son ligeramente más cortas que el tubo intestinal y forman unos repliegues, ¿no? Se llaman de la denominada austrocolon o las austras, ¿no? Del colon. En el colon espástico, quiere decir el que se contrae, sobre todo en su porción transversa, asemeja una serie de discos apilados o una sarta de higo seco, ¿no? Por
extremidad del colon izquierdo por su mesocorte. La sensibilidad de la persona es poco evidente en todo su trayecto. El tono es algo mayor a nivel del colon descendente y el acceso sigmoidea que acostumbran a hallarse espasmodizados, ¿no? En su anomalía vamos a ver vicio de posición, es decir, cambio de posición. La mayoría van a ser de origen congénito en este caso. Y los más frecuentes son la inversión cólica total, el ciego alto o ditopía secal también, el ciego móvil, ya que se mueve en cualquier dirección. El vólvulo del ciego, que es importante, ya se dirige hacia arriba, colocándose por fuera o por delante del colon ascendente. Vólvulo es cuando se tuerce su propio eje, ¿no? También vamos a ver una retroposición del colon transverso, una interposición en el hepatodiafragmática del colon, entre el hígado y el diafragma se puede meter también atrás. Situación cenital del colon descendente como si fuera empujado por un vaso hipertrófico, es decir, hacia atrás en la parte izquierda. Mesenterio común por falta de rotación del intestino en el periodo urinario, todo el colon se sitúa a la izquierda del abdomen, se mueve todo a la izquierda y el intestino delgado a la derecha. Dólico colon, otra alteración importante, es el alargamiento exagerado, ya en este caso en su longitud, ya el megacolon que era su diámetro, dólico colon en su longitud. Esta anomalía puede ser parcial, lo más frecuente en la parte sigmoidea, después en la parte del colon descendente, colon transverso y el menos frecuente en el ascendente, o puede ser